te encuentres, que tus vecinos escuchen y que sepan que eres un hijo de Dios. Vamos a alabar, amén. Grande y fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes
porque nunca me has fallado y por siempre en tus brazos estaré. Desde que me levanto y antes de dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida has sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan bueno, y en cada aliento que yo tenga, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego y en tempestad has estado a mi lado. Te veo como padre, como un amigo fiel. He vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido fiel, toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan bueno, y en cada aliento que yo tenga, yo cantaré de la bondad de Dios. Dile: toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan bueno, y en cada aliento que yo tenga, yo cantaré de la bondad de Dios. Dile: tu bondad corre detrás de mí. Tu bondad, Señor, tu bondad corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás de mí. Hoy me rindo a ti, todo lo que soy, mi vida te la doy. Tu bondad corre detrás de mí. Mira una vez más: toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan bueno, en cada aliento que yo tengo, no me cansaré, cantaré de la bondad de Dios. Tu bondad corre detrás de mí. Tu bondad corre detrás
Señor, eres grande sobre toda la tierra, eres excelso sobre todo. Dios, dile una vez más, pues tú, Señor, eres grande sobre toda la tierra, eres excelso sobre todo y todo. Dios, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor, te exalto, te exalto, pues tú lo mereces, Rey. Te exalto, oh Señor, dile te exalto, dile te exalto, te exalto, te exaltamos Dios, te exalto, digno eres tú de honor, te exalto, oh Señor, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor, dile una vez más, pues tú, Señor, eres grande sobre toda la tierra, eres excelso sobre todo. Dios, dile una vez más, pues tú, Señor, eres grande sobre toda la tierra, eres excelso sobre todo, todo, oh Dios, y te exalto, te exalto por tus obras, Dios, te exalto, oh Señor, te exalto por lo que
Buenos días, mis amados hermanos, Dios me les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo esté sobre nuestras vidas. En el día de hoy continuamos por este medio para llegar a cada uno de ustedes, de sus hogares, y damos gracias al Señor porque estamos una vez más para llevar el mensaje del Señor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc, y vamos a estar leyendo en el capítulo 3, en el versículo 2, y dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor eterno, adoramos y bendecimos tu nombre. Te damos toda honra y toda gloria. En este momento te pedimos que seas tú ministrando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando el profeta Habacuc estaba haciendo esta oración, inspirado por el Espíritu Santo, entendemos que él sabía de que la obra de Dios iba a pasar por varios periodos, en los cuales iba a haber momentos muy hermosos, muy alegres, de progreso, pero también iban a venir momentos muy difíciles, en los cuales se necesitaba un avivamiento, que el Señor en medio de esos tiempos pudiera avivar su obra, porque la obra del Señor debe permanecer hasta su venida. Y es por lo tanto que entendemos a través de la historia, cuando nos muestra varios periodos en los cuales ha vivido la iglesia. Y algunos teólogos afirman que las 7 cartas escritas y dirigidas a las 7 iglesias que se encontraban en aquel tiempo en Asia Menor fueron, no solamente representaban o eran para aquellas iglesias, sino que eran para toda la iglesia. Representaban los periodos que la iglesia iba a vivir. Y algunos han seleccionado o han demarcado cada uno de estos periodos de la siguiente manera. Vemos que la primera carta dirigida a la iglesia de Éfeso representa el primer periodo de la iglesia, conocido como la iglesia apostólica. La carta a la iglesia de Esmirna representa el segundo periodo de la iglesia, conocido como la iglesia perseguida. La carta de la iglesia de Pérgamo representa el tercer periodo de la iglesia, conocida como la iglesia imperial. La carta a la iglesia de Tiatira representa el cuarto periodo de la iglesia, conocido como la iglesia medieval. La carta dirigida a la iglesia de Sardis representa el quinto periodo de la iglesia, conocido como la iglesia reformada. Y la carta a la iglesia de Filadelfia representa el sexto periodo de la iglesia, conocido como la iglesia moderna. Y la carta a la iglesia de la Odisea representa el séptimo y último periodo de la iglesia, conocido como la iglesia contemporánea, que va desde el año 1901 hasta nuestros días. Hoy quisiera hablar, mis amados hermanos, de este periodo de la iglesia de estos últimos tiempos, cuando el profeta decía: aviva tu obra en medio de los tiempos. Mis amados hermanos, vemos cómo en cada uno de estos periodos de la iglesia el Señor levantaba hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que en cada periodo podían hacer cosas grandes para Dios. Siempre habían situaciones difíciles, pero Dios se glorificaba. Y hasta el día de hoy la obra del Señor permanece y permanecerá hasta que Él venga. Bendito sea la gloria del Señor. Quisiera enumerar algunas características de esta iglesia de los últimos tiempos. Y una de ellas es que es una iglesia luchadora. Una iglesia, mis amados hermanos, con las botas puestas, que tiene que luchar. Pero ¿contra qué vamos a luchar?
La iglesia de estos últimos tiempos debe luchar contra las falsas doctrinas y malas enseñanzas. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el mismo capítulo, en el versículo 16 dice: teniendo cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto se lo aconsejaba el apóstol al joven Timoteo, un hombre que estaba liderizando la obra del Señor en aquel tiempo. Entonces luchamos contra cada una de estas falsas doctrinas cuando leemos, estudiamos y meditamos en la palabra de Dios. Qué importante, mis amados hermanos, es que nosotros entendamos la tarea que tenemos, porque estamos en estos últimos tiempos donde estamos siendo bombardeados por tantas falsas doctrinas y tenemos que pararnos y luchar contra ellas. También cuando estamos velando, orando, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, allí estamos nosotros luchando contra estas falsas doctrinas. Cuando dejamos de escuchar enseñanzas allí por la radio, por la televisión, por muchos lugares donde no se enseña una doctrina sana. Cuando nosotros despejamos también cualquier duda que tengamos acerca de algo, de alguna doctrina, cuando pedimos consejo a nuestras autoridades espirituales y cuando nosotros procuramos enseñar la palabra de Dios de una forma sana, la doctrina sana, como dice el apóstol Pedro, la doctrina, aleluya, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. El apóstol le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo. Muchas veces nosotros mismos debemos cuidarnos de no decir cosas que vayan en contra del fundamento que está en las Escrituras, en la palabra del Señor. Y por eso debemos estar muy atentos, estar velando, cuidando nuestra doctrina que nos ha sido enseñada. Nosotros como asambleas de Dios de Venezuela y del mundo tenemos 16 doctrinas fundamentales. Y debemos cada día repasarla. Debemos cada día estar allí anclados. Debemos predicar sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras, sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando vengan doctrinas erradas, nosotros estar firmes y preparados para hacer defensa de ellas. Porque estamos, mis amados hermanos, viviendo tiempos peligrosos, como lo decía el apóstol Pablo. También, mis amados hermanos, cuando una iglesia luchadora es cuando lucha contra eventos inesperados propios de estos últimos tiempos. En 2 de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos, cada día que se acerca la venida del Señor, se pone cada día más fuerte. Y vemos que hay situaciones que no podemos entender muchas veces y que tenemos que pasar por ellas. Pero el Señor sabía que íbamos a pasar por todas ellas. Y el Señor ha fortalecido su iglesia. El Señor nos ha dado su armadura. Nos ha dado su espíritu. No un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Un espíritu de dominio propio. Para nosotros entonces, mis amados hermanos, luchar contra todas potestades del enemigo que se levanten en estos últimos tiempos. Vemos la proliferación en estos tiempos de plagas, de guerras, de colapso de la economía, desabastecimiento, pestes, hambres y algunas otras que todavía no hemos visto, pero que vendrán
porque así está profetizado en la palabra de Dios. Pero a pesar de todas esas cosas, la iglesia, aleluya, tiene grandes retos para estos tiempos. Pero debemos llenarnos del Señor. Debemos mantener nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque Él es el único que puede fortalecernos, ayudarnos en momentos difíciles, en momentos de crisis. Bendito sea la gloria de Dios. La iglesia entonces debe mantener su fe intacta, creyendo en la palabra del Señor, fortaleciéndonos cada día en Él, en el poder de su fuerza. Esta situación que estamos viviendo de esta pandemia, mis amados hermanos, nos ha golpeado duramente, pero saldremos fortalecidos en el Señor y estamos seguros que la victoria será nuestra. El enemigo piensa que va a opacarnos. El enemigo piensa que va a desmotivarnos, a hacer que nosotros menguemos en la fe. Pero no es así, mis amados hermanos, porque somos una iglesia guerrera, una iglesia luchadora, una iglesia que está allí fortalecida en el Señor. Otra cosa, mis amados hermanos, con la cual luchamos es contra la mundanalidad y la tibieza espiritual. Cuando leemos allí la carta a esta iglesia, mis amados hermanos, de la Odisea, vemos que el Señor dice: yo conozco tus obras. Apocalipsis 3, 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible, mis amados hermanos. Esa es una de las características de la iglesia de estos últimos tiempos. Pero, mis amados hermanos, en 2 de Pedro 3, 2 al 3 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, en esta iglesia de los últimos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, estamos luchando contra esta tibieza espiritual que ha proliferado en la iglesia del Señor. Y es por eso que debemos, mis amados hermanos, cada día estar velando. En una oportunidad estaba conversando con la esposa de un pastor que había partido con el Señor. Y mi esposa y yo fuimos a consolarla. Y estuvimos allí hablando con ella, hablamos de la obra del Señor. Y yo le decía: hermano, ustedes vieron una época muy dura, porque en ese tiempo la gente era muy reacia al evangelio, eran muy religiosos, atacaban mucho cuando alguien iba a predicar el evangelio. Y vemos que yo le decía: fue una etapa muy difícil. Yo les felicito porque ustedes fueron pioneros acá en esta nación. Levantaron muchas obras acá. Hicieron la obra del Señor con pocos recursos. Yo les admiro por ese gran ministerio que ustedes han tenido. Pero ella, mirando, me dijo estas palabras. Me dijo: la parte más fuerte la tienen ustedes. La parte más dura la tienen ustedes, porque a ustedes les toca, bendito sea la gloria de Dios. A nosotros nos tiraban piedras, se burlaban de nosotros, pero ustedes deben luchar con el pecado, con la liviandad que se está introduciendo en la iglesia. Y esto es una gran verdad, mis amados hermanos. Debemos luchar contra esa religiosidad, contra esa apariencia. Porque muchas veces estamos como los escribas y los fariseos, que el Señor reprendía duramente y le decía: hipócritas, porque ellos, mis amados hermanos, no guardaban realmente la moralidad, no guardaban realmente la pureza que el Señor nos pide.
no vivían en santidad. Bendito sea la gloria del Señor. Y es por eso, mis amados hermanos, que pareciera que la iglesia, cada día, mis amados hermanos, debemos cuidarnos de vivir en santidad, de vivir en pureza, de vivir en integridad delante del Señor. Porque esta nube negra de corrupción parece arropar en todos los sentidos a la sociedad que estamos viviendo. Cada día se están legalizando más las inmoralidades humanamente. Ya la iglesia está volteando sus ojos a la política, acomodándose a estos últimos tiempos. Pero el apóstol nos advierte y nos dice en el libro de los Romanos que no debemos nosotros conformarnos a este siglo, sino renovarnos a través de la mente del Espíritu Santo, renovar nuestra mente. Bendito sea la gloria del Señor. Y es por eso, mis amados hermanos, que debemos estar cada día velando y fortalecidos en el Señor, para que no caigamos en esa trampa del enemigo, que es lo que el enemigo quiere: dormir a la iglesia, que no veamos las cosas que él está introduciendo. En segundo lugar, es una iglesia con promesa. La iglesia de los últimos tiempos tiene promesas. Es una bendición poder entender que esta oración del profeta Habacuc se está cumpliendo en nuestros días de una forma muy realista. Se está cumpliendo de una forma muy tremenda, porque el Señor nos ha dado promesa. Hechos capítulo 2 versículo 17 al 18 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces el Señor está diciendo que en estos últimos tiempos Él va a derramar una unción especial, tan grande que jamás antes se había visto. Eran cosas extraordinarias que el Señor tiene para la iglesia del Señor. Pero si nosotros seguimos volteando nuestra mirada al pecado, mis amados hermanos, vamos a pasar desapercibidos. No vamos a ver esa bendición. Pero cuando la iglesia voltea sus ojos a mirar a Jesús, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí, cuando volteamos nuestra mirada hacia lo alto, no viendo las situaciones en que nos encontramos, no viendo las situaciones que a veces padecemos, sino que entendemos que de Dios viene nuestro socorro y que debemos pedir la llenura y la unción de su Espíritu Santo. Mis amados hermanos, vamos a ver, aleluya, esa promesa cumplida en nosotros. Vamos a ver una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia haciendo cosas extraordinarias para la honra del Señor. Creemos eso, mis amados hermanos. También la iglesia tiene la promesa de ver cosas extraordinarias jamás vistas. Primera de Corintios 2 del 9 al 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el poder del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cosas inimaginables. Bendito sea la gloria del Señor. Vamos a ver en este tiempo iglesias creciendo de una forma extraordinaria, porque el Espíritu Santo va a enviar un avivamiento. A pesar de que vamos a pasar momentos difíciles, también la iglesia del Señor va a pasar momentos gloriosos. Momentos en que vamos a ver, aleluya, cantidades de almas venir a los pies del Señor. Ver cómo el Señor, aleluya, derrama una unción de salvación para las vidas.
y siendo nosotros usados con poder para la gloria de Dios. Yo creo eso. Yo creo que el Señor levantará jóvenes visionarios, jóvenes llenos del Espíritu Santo, que saldrán a predicar la palabra en muchos lugares. Ancianos que no verán, aleluya, su edad ni sus deficiencias que tengan en el cuerpo, sino que serán hombres y mujeres usados por el Señor a pesar de su edad, como lo fue este hombre llamado Caleb, que a sus 85 años pidió aquella montaña para conquistar. Y el Señor va a hacer grandes cosas, mis amados hermanos. Creo que Dios, aleluya, ya lo está haciendo. Ya Dios está levantando hombres y mujeres preparados para la batalla, para la guerra. Bendito sea la gloria del Señor. Y en tercer lugar, es la iglesia que volará a las nubes del aire a encontrarse con su Señor. La iglesia de los últimos tiempos es la iglesia que está, aleluya, apercibida para encontrarse con su Señor. En Lucas 12:36 dice: y vosotros sois semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Amén. Entonces la iglesia debe estar apercibida para cuando su Señor venga. Debe estar esperando con fe. El Señor dice en Lucas 18 del 7 al 8, dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A lo mejor en el mundo no conseguirá fe, pero sí en su iglesia. La iglesia del Señor debe tener fe, esperando al Señor con fe. Últimamente, mis amados hermanos, poco se escucha, aleluya, las enseñanzas de que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Pero es momento de que debemos predicarlo, estar apercibidos. El enemigo quiere que nos durmamos. No, vamos a estar atentos, porque la iglesia de los últimos días debe tener el oído espiritual alerta para escuchar el sonido de la trompeta. 1 Tesalonicenses 3:16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el Señor dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis amados hermanos, el Señor nos da ese aliento, el Señor nos da ese consuelo. Mis amados hermanos, iglesia, casa de oración, sigamos adelante. Somos esta iglesia de estos últimos tiempos, pero somos una iglesia que verá grandes bendiciones de parte del Señor. Somos la iglesia que Dios ha preparado para estos retos, para estos desafíos. Pero es la iglesia, mis amados hermanos, que volará a las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire. Mantengámonos en santidad, mantengámonos cada día en comunión con el Señor. Rechacemos todas falsas doctrinas y sigamos luchando y perseverando para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahí está tu iglesia. La iglesia que tú has comprado a precio de sangre. Esa iglesia, Señor, aleluya, por la cual tú vendrás un día. Dice tu palabra, bendito Dios, oh Padre bueno, una iglesia sin mancha ni arruga es la que tú levantarás, Señor. Ayúdanos a tener nuestras lámparas encendidas, que nuestra lámpara esté llena de ese aceite, de tu presencia cada día, para poder estar preparado. Que nuestro oído esté atento a esa trompeta cuando suene y nos llames a tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Tú, amado amigo, que has escuchado esta palabra, tú también puedes tener esas promesas. Tú también necesitas del Señor. Por lo tanto, debes confesar su nombre y debes, como dice el Señor en su palabra, recibirle como tu único y suficiente Salvador. Así que estamos dispuestos a orar por ti. Si hay alguna necesidad, también puedes contactarnos
y prontamente estaremos contactándote para que podamos también ser de bendición para tu vida. Dios te bendiga y te guarde.